Supongamos que yo tengo estas ventanas insertadas, tengo varias ventanas como esa, y que en una en particular quiero que tenga algo distinto. Supongamos que esta ventana yo quiero que aparezca abierta y esta cerrada, ¿sí? Si yo abro un componente, o sea, si muevo la hoja en un componente, automáticamente no solo se va a mover en ese componente, sino en todas las inserciones que haya de ese componente. ¿Está bien? Entonces, supongamos que yo quiero abrir una ventana, una hoja de la ventana. Yo puedo seleccionar, hago doble clic para editar el componente, me voy al comando girar, rotar, ahí está. Capturo el plano horizontal, selecciono el ángulo 0. Ahí he elegido mal el centro. Se dan cuenta que me está girando mal he elegido mal el centro, pero no importa. La abro la puerta a la hoja y fíjense que me ha abierto la hoja, pero lo que he hecho es cambiar la posición de esa hoja dentro del componente de la ventana 160. Por lo tanto, no solo va a cambiar en esta, que es donde yo he editado y he hecho el cambio, sino que me lo cambia en todas las inserciones que haya de esa ventana. ¿Está claro? ¿Sí? Como cualquier otro cambio que haga en un componente. Ahora, si yo quiero que esta quede abierta y que esta quede cerrada, tengo una alternativa que la tengo que usar con cuidado, pero la puedo hacer. Yo puedo seleccionar este componente, esta inserción del componente ventana 160, picar en el botón de la derecha y elegir esta opción que dice convertir en único. Esa opción lo que hace en realidad es, fíjense que ahora ya no me dice B160, sino que me dice B160*1. Eso quiere decir que este componente ya no es el componente ventana 160, sino que es un componente distinto, que le ha tomado el mismo nombre y le ha agregado el numeral 1, pero es un componente distinto. Eso significa que si yo edito y modifico el componente ventana 160, se van a actualizar todas las inserciones del componente B160, pero este no. Porque este ya no es una inserción del componente B160, sino que es una inserción de un componente B160 numeral 1, que es otro componente. Pero me permite hacer esta operación. Yo podría girar la hoja de la ventana, lo edito, le digo que lo quiero girar, selecciono bien el punto porque recién lo selecciono mal, selecciono el plano azul, le digo que mi eje de giro va a ser este y la abro a la hoja de la ventana. Y si me fijo, se ha abierto esa y la de abajo no se ha abierto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque este componente ahora ya no es el B160, sino que es el B160 numeral 1. Pero este componente B160 numeral 1 sigue incluyendo tres componentes que son las dos hojas y el marco, que esos siguen siendo los mismos que tiene la ventana 160 común. ¿Sí? Estas dos hojas son las inserciones del mismo componente que estas dos hojas, y este marco es el mismo componente que este marco. Por lo tanto, si yo edito una hoja y la modifico, se van a modificar las cuatro hojas. Y si edito el marco y lo modifico, se van a modificar los dos marcos. Lo que ha dejado de ser común es el grupo, es el componente que los agrupa esos elementos. Pero las hojas y el marco siguen siendo los componentes originales. Por lo tanto, si yo modifico el marco o modifico el componente de la hoja, sí se van a actualizar tanto los de esta como los de esta. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Por eso es importante esta propuesta de organización que le hacemos nosotros, porque esto le va a permitir, esta propuesta de organización le va a permitir que ustedes puedan mantener, digamos, la actualización automática en las cuatro hojas
siendo que a esta ventana están logrando que se abre y la de abajo no. ¿Está claro? Porque lo que estamos modificando es el componente B160, que incluye otros componentes. Los componentes de adentro no han sido modificados, por lo tanto van a seguir actualizándose cuando yo actualice uno de esos componentes cualquiera. Muy bien, entonces eso me permite independizar un componente. Por supuesto que lo puedo borrar en cualquier momento. Acuérdense que borrarlo de acá, con suprimir o con la herramienta borrar, ¿sí? Aunque yo borre todos los componentes que he insertado, la definición del componente sigue estando y lo tengo que purgar si yo quiero borrarlo definitivamente.